¿Quién comienza? Tú. Tú. Porque yo siempre. Él siempre me hace eso. Dios Sí. mío. Pues cuéntala tú. Nos conocimos en la iglesia. Estábamos en comunidades diferentes, pero él me vio. Yo no lo vi a él, pero él sí me vio a mí. Y él comenzó insistentemente a buscarme, a hablarme. Yo realmente era muy joven. Éramos los dos muy jóvenes realmente, muy jóvenes. Y yo no estaba para nada en eso. Para mí era como muy retador por todos mis miedos, porque mi papá era muy fuerte, o sea, era una persona, yo era la mayor, solamente 2 hembras, imagínate, y él era muy celoso con nosotras. Entonces, para mí eso de tener amor, y mucho menos a los 14 años, era como algo que yo pensaba que me iba a permitir. Yo vi a esa joven bella en ese momento me quedé boca abierta y dije, wow. Entonces cuando supe que era prima de mi amigo, entonces yo dije, bueno, pero que es tu prima. Sí, pero no, Edward, tu prima. Él le tenía miedo a su papá. Su papá mide 6'3" por ahí, 6 pies. Entonces él decía, no, es que tío Pedro me va a matar y no. Y yo le dije, no, tranquilo, solo tú me la presentas. Después la vi en un evento de la misma iglesia y ahí entonces dije, ella es. Seguí detrás de ella. Me dijo que no, que ella no podía, que su papá, que esto. En ese entonces el reto era muy grande porque yo cité al padre para que me dejara ir a su casa. Después llegó un momento que mi familia tuvo que irse a vivir a Miami y nos mantuvimos por carta y unas llamaditas muy cortas, pero se mantuvo. Ella me mandó unas fotos, esas fotos me prendieron el alma porque se pintó la boca de rojo con una ropa bellísima. Lo puse rápido. Y entonces yo me estaba preparando. Bueno, mentalmente era para hacer un negocio familiar fuera, pero al final yo creo que pudo más el amor. Bueno, nos casamos siendo muy jóvenes, Sí. 2 muchachos. Pero ya 21 teníamos y 18. Sí, 4 años y 6 meses de noviazgo. Yo pienso que la vida del ser humano es como las aguas del mar, suben y bajan. Y es buenísimo tener una buena pareja. La rutina, las preocupaciones, el criar a 4 hijos que fueron llegando, todas esas cosas, 2 personas que no tenían absolutamente nada, porque no era que estábamos económicamente, no, lo básico, fueron llegando las situaciones, sobre todo el hecho, emocionalmente nos fuimos alejando por las preocupaciones, como yo me encargué de los hijos, yo hice la parte de la casa de los hijos y él se encargó de proveer. En esa parte, por no tener conocimiento, por no tener un acompañamiento, en ese tiempo no se hablaba de terapia para nada cuando comenzamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Venimos y repetimos patrones, o sea, él repite el patrón de su casa, que era un papá totalmente ausente emocionalmente y solo proveedor, y una mamá en la casa. ¿Qué pasa? Que en todo ese tiempo se dieron también situaciones por el mismo patrón de, por ejemplo, en mi caso, víctima, que asumía mucho la víctima. Por mi herida de abandono, tengo el tema de ser controladora. Tenía, gracias a Dios, ya estoy trabajando mucho en eso y he entrado en un descanso impresionante al poder soltar. Entonces, en eso nos pasamos mucho tiempo con una crisis que se repetían y se repetían.
Y se dio una última, que ya fue donde yo tomé una decisión de hacer algo totalmente diferente, porque lo que estaba haciendo todos estos años atrás no me daban el resultado. Entonces yo dije, algo hay que hacer diferente. Y ahí fue cuando tuvimos esa crisis fuerte. Y yo digo que esa fue mi noche oscura del alma, una crisis muy, muy, muy fuerte, donde mi vida se tambaleó por completo y donde en ese momento nos separamos. Y a mí se me cayó el mundo encima. Hoy agradezco tanto haberlo vivido y haber tenido la valentía de dar ese paso, como de hacerlo diferente de alguna forma, aunque yo no sabía lo que iba a pasar, pero yo sí sabía que yo no quería eso y que yo iba a hacer lo posible por no volver a vivir como estábamos viviendo el matrimonio. La relación se había desgastado muchísimo, entonces en ese momento fue que supe de Johanna, porque yo sí tuve una cosa clara, y era que yo iba a coger todas las herramientas que a mi alcance, todas, desde libros, psicólogos, todo. O sea, todo lo que me pudiera mantener emocionalmente, que me levantara de la crisis. Y recuerdo que no me importó el costo, no me importó nada. Yo decía, es que ya yo no sé, o sea, ya esto es mi vida. O sea, y yo quiero ser emocionalmente libre y, cónchale, ser feliz y romper esto, porque esto no está bien. Mira, lo que pasa es que yo quería tapar el sol con mi mano y yo necesitaba algo más profundo. Entonces, había buscado ayuda, reguero de psicólogos, terapeutas, de todo, en medio de ese vacío, de esa situación en mi vida, donde se nos caía el cielo, donde en el momento emocional que yo me voy de la casa, sinceramente, yo creo que no pasaron 48 horas cuando yo dije, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces, a partir de ahí, gracias a que Madeline siempre ha estado buscando yo digo, ella busca el porqué de las cosas y un chin más. Entonces, me dice, mira, yo voy a hacer esto con Johanna, no sé si tú estás dispuesto. Yo digo que el día a día que estábamos viviendo, aparte del desgaste, aparte de todas las situaciones, y de la crisis, necesitaba, solo no podíamos. Yo pienso que teníamos que pasar también, principalmente yo, ese momento de encuéntrate contigo, entra en tu vida, tú solo, escúchate. Tú sabes que yo me pasé la vida tratando de arreglarlo a él, por ayudarlo y para que la situación y todo, por el control, por el tema de controlar, arreglar, salvar, la salvadora. Y cuando nos separamos, yo corté ahí y yo sabía y tenía la certeza de que ya yo con él no iba a volver. Que ya yo dije, esto no tiene ningún tipo de solución aquí. De lo único que yo sí me puedo encargar es de mí. Entonces comencé a tratarme para yo sanar. Y yo recuerdo que yo hice mi programa completo para yo sanar y para incluso dejarlo ir. Yo le hice el duelo a él. Y yo entiendo lo que Johanna me dice, es que tú realmente le hiciste el duelo a ese Eduardo. Lo lloré y lo dejé ir, porque yo decía, es que no vuelvo más. O sea, es que no, porque es que cuando ya si yo, o sea, luego que ya tú tienes como ese despertar y entiendes que todo lo que
llega a ti porque tú lo atraes. Pero él entra al programa para rescatarme a mí. O sea, él entra al programa no con la intención de sanar él. O sea, sí, pero era con otro objetivo. En medio del programa es que él se da cuenta que no. Y me gusta mucho la palabra que Johanna dice, y fue lo que a él le pasó. Él se rindió. Cuando él se rindió, se dio el cambio. Ya se enfocó en él, no en mí. Y entonces ahí fue como que yo me di cuenta que había algo ahí diferente. Bueno, nosotros separados duramos 1 año y 4 meses. Y así intermitente, hicimos unos intentos, pero no. Y como que sí, al año y 2 meses. Siempre recuerdo un sábado donde en medio de las crisis, en medio de mi soledad, en medio de ese apartamento donde yo vivía, que yo no podía, y yo le escribí a Johanna y ella me respondió inmediatamente, y yo le dije, Johanna, no, es que yo no. Ella me dijo, Eduardo, abraza a tu niño interior. Es que no lo sabemos, no nos lo explican, no nos lo explican en el colegio, en la casa, ni en la universidad, ni en la calle. Entonces, donde se da a sí mismo como una explosión, es cuando tú te ves tú al espejo. Y es hacer consciente lo inconsciente. Saber que el inconsciente y esas heridas eran todo eso era lo que llevaba nuestra vida. Cuando tú haces consciente eso, entonces lo puedes gestionar. La gente cree que porque ya estamos juntos y hicimos el programa y ya tenemos esa conciencia, como que ya todo es color de rosa. Y no es así. Esto es un día a la vez. Es simplemente gestionarnos, como digo yo, no tocarnos las heridas, y si la tocamos, pues ya lo manejamos totalmente diferente, los conflictos, cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando algo no me gusta. Entonces, si hay empatía, si hay realmente amor, pues yo no quiero tocarle la herida. Yo decía ahorita, que no es, que esto no es magia, porque es un día a la vez. Y yo lo que hoy entiendo es que yo sé lo que yo quiero y que yo no me autoengaño. Yo entiendo que tú eres la mujer que naciste para mí, y yo entiendo que yo soy el hombre que nací para ti. ¿Y para qué vivir separados? Vamos a unirnos, y dime si entrego el apartamento, que ya se cumple. Loco por entregar el apartamento. Y regreso a la casa. No, espérate, eso lleva un proceso, entonces entramos en un proceso. Fue como un noviazgo. Y ese primero, proceso... Sí, yo no esperaba que Eduardo me volviera a pedir la mano, porque él hizo una pedida de mano, él me puso un anillo de sorpresa. Incluso la gente nos preguntaba que si nos habíamos divorciado, porque no íbamos a casar otra vez. No, nunca nos divorciamos realmente. Entonces, eso fue como realmente una renovación de votos, pero fue realmente como una boda. Fue como algo totalmente nuevo. Éramos 2 personas nuevas. Fue algo hermosísimo. Johanna la llevó adelante. Fue el inicio de la nueva etapa de nosotros ya abrazando a nuestros niños interiores. Si quieres sanar, si quieres ser feliz, necesita ayuda. La clave es sanar. Esa es la clave. Yo, cuando un día ella me dijo, Edward, sanando tú, sana tu familia, sanan tus hijos, sanan tu descendencia, sanan tus padres. Mira, y me puse a pensar y a verlo después, y es increíble. Yo pienso que yo sola no lo hubiera podido lograr. Y Johanna llegó en el momento indicado a mi vida. Y fue el vehículo o el medio que Dios utilizó para yo poder mirar adentro. Y esa guía de la mano, con ese amor, con esa dedicación,
con todo lo que fue su presencia, haciéndome sentir totalmente acompañada en un momento tan retador de mi vida, fue lo que realmente hizo como la diferencia. Y poder enfrentarme y ver desde dónde yo estaba actuando con ella ahí, o sea, eso es algo que es invaluable, o sea, y no debería para nada una persona que esté pasando por una situación así no darse ese regalo, porque yo no he visto, y yo tuve muchos terapeutas de diferentes tipos, y la única, vamos a decir que terapia que funcionó realmente y que ha impactado mi familia completa ha sido la de plenitud emocional con Johanna.